Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Nuevo video. Hoy vamos a hablar de meditación. Les pedí la semana pasada que me hagan preguntas sobre la práctica. Me llegaron muchas preguntas, así que voy a responder algunas intentando compartir qué es lo que yo pienso. Esto a modo de celebración porque lancé mi guía de meditación y quiero darme el espacio de hablar de esto que tanto amo, que es mi práctica, que me ayuda más que cualquier cosa en mi vida. Así que, sin más preámbulos, empecemos con las preguntas. Dejé separada como primera pregunta una fácil, que es: ¿se puede meditar estando en un estado grande de ansiedad? Yo creo que muchas veces nosotros asociamos la práctica de la meditación a paz. Meditar significa paz, por lo que generamos entonces una separación entre nosotros y la práctica si nosotros no sentimos paz. Si por ejemplo lo que nos pasa es que sentimos ansiedad. Meditar no se trata de cultivar un estado interno de paz. Eso es algo que sucede como consecuencia. Pero meditar es simplemente notar lo que es, notar lo que hay, prestar atención a qué nos está sucediendo internamente y qué es lo que estamos pudiendo percibir de la afuera. Si hay ansiedad, esta ansiedad no es incompatible con la meditación. Y es nuestra concepción de que lo es, que genera que vivamos la ansiedad en un estado de inconsciencia, que no estemos para nuestra ansiedad. Cuando yo siento que estoy ansioso, que es algo que me pasa todos los días en algún momento del día, quizás lo siento en el cuerpo, quizás me doy cuenta que estoy saltando de una actividad a otra sin bajar un cambio y hacer las cosas relajado. Si yo noto eso, entonces dejo de sufrir por esa ansiedad que estoy sintiendo. Si la ansiedad viene acompañada incluso de un evento como lo puede ser el hablar en público, algo que me tocó hacer hace 2, 3 semanas, no intento que esa ansiedad se vaya. Entiendo que me estoy exponiendo, estoy fuera de mi zona de confort. Es normal que yo sienta ansiedad. En este contexto es incluso una buena señal. Estoy sintiendo ansiedad porque estoy haciendo algo que es difícil para mí. Cuando yo di esta charla, que fue una charla que se dio casualmente a modo de ejercicio en realidad en la charla de alguien más, yo me paré y noté que había ansiedad. Habían más o menos unas 30 personas mirándome. Yo estaba arriba de una plataforma, todos me veían muy claramente. Me siento expuesto, me siento vulnerable. Mi cuerpo manifiesta eso. Entonces lo que hice en ese momento fue sentir mi cuerpo, sentir la energía, sentir el calor, el cambio de temperatura. Y al sentirlo, al notarlo, al saludar a esa ansiedad, no la sufro, no la sufrí. Esa ansiedad formó parte del inicio de mi charla
y estuvo todo bien. Porque no intenté que la ansiedad se vaya. El problema nace de rechazar la experiencia, de rechazar nuestra ansiedad, lo cual genera que nosotros suframos esa ansiedad, lo cual puede llevar al episodio de un ataque de pánico. Un ataque de pánico no es más que nuestra incapacidad de aceptar la experiencia que es el sentir ansiedad. Si nosotros sentimos ansiedad y nos decimos a nosotros mismos, uy, no, ¿qué está pasando? No quiero sentir esto, no me gusta, por favor no. Y empezamos a anticipar la ansiedad que va a venir en los próximos momentos. Nos estamos generando solos esa bola de ansiedad que lleva más ansiedad a más ansiedad, porque estamos rechazando la experiencia. Yo creo firmemente que si nosotros aceptamos la ansiedad, entonces podemos fluir con ella. Y que podemos meditar nuestra ansiedad. La ansiedad puede ser un llamado de atención a que nosotros volvamos a nuestro cuerpo, por ejemplo. Les pido disculpas si escuchan un ruido de fondo. Mis vecinos decidieron poner música, cosa que no sucede habitualmente, pero como no, yo me pongo a grabar y empieza a sonar música. Creo que no se escucha, pero bueno, yo por las dudas se los comparto. Lo más importante para mí es entender que la ansiedad puede ir de la mano con la práctica de la meditación. Es notar esa ansiedad, notar qué hay ahí. Hay mucha ansiedad. Bueno, ¿y qué es eso? Es mi cuerpo cargado de energía. En la mayoría de los casos vas a notar que ahí es donde se manifiesta la ansiedad. Y puedes incluso, sintiendo ansiedad, practicar la meditación con una postura, una mentalidad de relajación. Puedes estar relajado, relajada en la ansiedad. Hay ansiedad, no pasa nada. La dejo estar, le doy la bienvenida a lo que sea que hay. Vamos con la siguiente, que es muy interesante. Alguien me preguntó por la diferencia entre la meditación como práctica formal y el estado de flow. Lo voy a compartir como fue escrito. No es pregunta, pero ¿qué pensás sobre ese estado de meditación que se alcanza a veces entrenando algún deporte que requiere mucho foco en el presente? Practico slackline, parkour y verticales. Muchas veces mis momentos más preciados en la práctica vienen de llegar a un estado donde la mente ya no puede mantener ese diálogo interno y es solo experiencia en movimiento. No hay espacio para pensamientos, solo experiencia en el presente. Algo así como no mente. Aunque no es algo de todos los días, son de las experiencias que más me motivan de estas disciplinas. Es loco que se siente como meditar, pero de forma no tradicional. Yo creo que está muy bien descrito en tanto y en cuanto que es un momento de no mente, que es ese momento de flow, ese momento en el cual nosotros nos vemos tan inmersos en la actividad que estamos haciendo que dejan de aparecer pensamientos. A mí me ha pasado muchas veces jugando al fútbol. A partir de entrar en flow con el partido, dejo de pensar, dejo de tener ese comentario de fondo constante
y paso a ser el partido. No soy Mateo como individuo, con su historia, con sus pensamientos. Soy mi cuerpo moviéndose en la cancha, mi voz comunicándose con mis compañeros, pero soy tanto mis piernas como la pelota. Soy el partido entero. Tengo una perspectiva que es la de mi cuerpo, donde están las sensaciones que yo percibo, mi campo visual, pero no soy más esto que el resto. Y no hay ningún tipo de lugar a que aparezcan pensamientos, porque no hay un hueco para ese diálogo interno. Mi atención está puesta total y completamente sobre lo que estoy haciendo, que en este caso sería jugar al fútbol. En el momento en el que nosotros nos sentamos a meditar, para mí lo que es distinto es que hay lugar para ese diálogo interno, porque no estamos requiriendo de poner toda nuestra energía en una actividad que no permite que aparezca ningún tipo de pensamiento. Cuando nosotros estamos sentados, cerramos los ojos, nos quedamos quietos, lo que estamos permitiendo es que se manifiesten todos esos pensamientos que se quieren manifestar. Y lo que estamos generando es un espacio en el cual nosotros dejamos que eso pase, que eso aparezca o aparezca, de donde sea que aparezca, y que siga con su camino. No nos agarramos al pensamiento y lo seguimos. Lo miramos. Vemos cómo pasa. No nos identificamos con ese pensamiento. Pero no necesariamente es un momento de no mente. Hay mente. Lo que no hay es yo. Yo fijo. Yo como identificación con el pensamiento que aparece. Dejamos de sentir que ese pensamiento es quien somos. Y lo vemos como algo más que sucede, como otro fenómeno. Estamos en un carácter de observadores. Yo creo que eso es lo que diferencia al momento de flow con la presencia en la meditación formal. Y ambas son formas de practicar la meditación de alguna manera. Pero una permite la disolución del yo a través del observar los pensamientos como un fenómeno. La otra genera un estado de no mente, donde no existe el fenómeno pensamiento, sino que existe la actividad únicamente. Por eso para mí no se genera cuando uno está jugando un partido o cuando uno está haciendo parkour la disolución de lo que es dentro y lo que es fuera, porque no está habiendo un lugar para que nosotros observemos lo que pareciera ser de adentro, lo que pareciera ser de afuera, sino que estamos completamente compenetrados con la actividad en sí misma. No sé si me explico de la mejor manera, es difícil de poner en palabras. Sé que quizás me entendés o quizás no. Siguiente pregunta. ¿Te pasó en algún momento que te dé culpa no meditar? En mi experiencia personal,
Hubo una época en la que meditaba todos los días sin falta durante unos meses. Hoy en día hace meses que no me nace meditar. Percibo que vivo en conexión conmigo mismo, pero no necesariamente a través de la meditación. Pero siempre está esa charla de tener que meditar para ser una buena persona espiritual. ¿Qué opinas de esta postura del tener que meditar? ¿No puede no ser necesario para estar conectado con uno? Yo creo que sí. Yo creo que la meditación puede ser incluso una traba según el lugar en el que uno ponga la práctica. Si la práctica viene a ser tu salvación, la forma en la que vos podés conectar con vos, entonces lo que estás haciendo es generar una separación entre la meditación y lo que sucede en el resto de tu vida. Y en ese contexto generás una concepción interna de que cuando no estás meditando, estás perdiendo el tiempo, no estás viviendo en conexión, estás siendo inconsciente. Todo pasa a ser visto como malo incluso, porque pensás que estar sentado con los ojos cerrados así es lo único que vale la pena en este mundo y que todo lo demás es superficialidad, que no merece tu atención como el estar sentado y prestarle atención a tu respiración. Te volvés rígido con tu práctica, denigras a todo aquello que no se condice con acercarte a este estado. Entonces, no escuchas música, no comes algo rico, no te gusta tener conversaciones, no te gusta reírte, porque empezás a ver todo como alejado de el sentarte a practicar la meditación. Yo creo que esto es algo que puede pasar y puede generar que la meditación sea contraproducente. Para mí la meditación sirve en el contexto en el que uno la practica porque a uno le interesa lo que pasa cuando medita. Cuando uno practica la meditación con curiosidad y con una intención de llevar esa práctica a todas las áreas de la vida, de la cotidianidad. Meditar no necesariamente tiene que significar sentarse formalmente a prestar atención a la respiración. Esto es así. Una de mis formas favoritas de meditar es caminar. Caminar con conciencia. Caminar percibiendo cómo se siente dar cada paso. Y acompañar los pasos con mi respiración. Y esa es una meditación que sucede en movimiento, mientras yo hago algo más. Para mí uno puede vivir en conexión con uno mismo sin la necesidad de tener que practicar la meditación. Se trata de elegir conectar con lo que uno hace, de prestar atención a cómo uno se siente, qué es lo que uno piensa, qué sensaciones están presentes en el cuerpo. La meditación sirve para que uno practique eso, para que uno tenga herramientas para después llevar eso que uno sabe a cada momento de su vida. Si vos vivís en conexión, si vos percibís que vivís en conexión y no meditas formalmente, entonces está bien. Es tu camino. Confía, vos sabés si te hace bien o no. Lo peor que podés hacer es culparte por no meditar. Sentir que tenés que meditar. No tenés que meditar. Lo haces porque te nace, porque te genera curiosidad, porque querés ver qué pasa si meditas. En el momento en el que sentís
que tenés que meditar, dejá la práctica de lado y recordá que estás jugando. La vida es un jueguito. No hay que tomarse las cosas en serio. Se trata de fluir con lo que sea que es. Para mí se trata de no aferrarse a lo que creemos bueno y no rechazar lo que creemos malo. Entender que todo tiene su lugar y dejar que todo sea. No aferrarse a la meditación porque creemos que es buena. Si no fluye, no fluye, dejarla ir. Cuando sientas la necesidad de meditar, meditarás. Yo me he culpado por no meditar. Antes tenía en mente que tenía que meditar para convertirme en un ser espiritual, para llegar a donde quería, y que si no lo hacía entonces no me estaba acercando a ese ser espiritual que yo quería ser. Y desde este lugar no disfrutaba de la práctica, porque me estaba imponiendo hacer esto, no lo estaba eligiendo. Me sentía mal conmigo mismo si no lo hacía, y cuando lo hacía, no nacía de la curiosidad, de la alegría de querer ver qué pasaba si yo meditaba, sino que lo hacía para no sentir culpa. Entonces meditaba y no sentía culpa, pero eso es todo. Y lo que yo estaba intentando era no sentir culpa. En ningún contexto sirve la culpa. Y es loco porque comprenderlo intelectualmente no es lo mismo que después llevarlo a la práctica. Para llevarlo a la práctica, lo que podemos hacer es notar cuando nos estamos culpando y dejarlo de lado. Ok, no me culpo. Estoy jugando, estoy haciendo lo que puedo, lo que me nace. Dejo ir y sigo fluyendo. Fluir. Se trata mucho de fluir con lo que es. ¿Se puede meditar en espacios con ruido? ¿Es necesario, sí o sí, estar en un lugar sin sonidos? En primera instancia, yo recuerdo en mi experiencia que yo buscaba que no hayan sonidos alrededor mío. Lo que más me importaba era que no hubieran voces, que no hubieran personas hablando, porque sentía que eso me distraía de la meditación y que impedía mi meditación. Recuerdo muchas veces, yo vivía en la casa de mis papás, donde mi cuarto estaba en una especie de loft arriba del cuarto de mi hermana, cerrado con paredes de Durlock, con unas aberturas en la parte de arriba, por lo que si bien no compartíamos el espacio físico y no nos veíamos, sí nos escuchábamos. Si yo hablaba, ella me escuchaba y viceversa. Muchas veces me pasó de poner mis almohadones en el piso, sentarme a intentar prestar atención a mi respiración, a los pensamientos que aparecían, y de repente mi hermana empezaba a hablar por teléfono con alguien o decidía enviar un audio y yo no le había compartido que iba a meditar.
por lo que ella no tenía idea. Y quizás me pasaba que estaba conectando con mi respiración, que estaba sintiéndome relajado en la práctica y de repente, de un instante para el otro, frustración. Porque mi hermana hablando había interrumpido mi práctica. Me pasó muchas veces esto. De a poco fui entendiendo que podía notar, o de a poco empecé a notar esa frustración. Mira, yo estaba tranquilo, prestando atención a mi respiración, me sentía conectado, ¡pum! Frustración. Y empecé a notar esa frustración. Y al notarla, la empecé a dejar ir. Me di cuenta que la frustración era simplemente algo que aparecía como reacción emocional a eso que estaba sucediendo. Y que esa reacción emocional formaba parte de sentir que lo que estaba pasando impedía mi práctica. Cuando empecé a darme cuenta de que podía simplemente dejar que sigan sonando los sonidos y meditar sobre ellos, dejó de sucederme que me frustraba si escuchaba que mi hermana enviara un audio o hablara por teléfono. Después me mudé a donde vivo ahora con mi novia y me empezó a pasar que el sonido de la calle me empezó a parecer hostil. Empecé a rechazar el sonido del edificio en construcción, el colectivo. Empecé a interpretar eso como malo, como opuesto al sonido de las hojas moviéndose con el viento, los pajaritos cantando, sonidos que interpreto como buenos. Me frustré con estos sonidos, me sentí aturdido, lo empecé a notar esa frustración. Esto en mi día a día, fuera de la práctica formal. Y empecé a notar que me estaba frustrando por sonidos que nada tienen que ver con lo que yo elijo, que no están dentro de mi control. Y empecé a notar que yo soy quien interpreta esos sonidos, que les pone una etiqueta. Este es bueno, este es malo. Este es bueno, este es malo. Al elegir simplemente escuchar los sonidos, notarlos, me pasa que no los sufro. Los convierto en objeto de mi atención. Los integro a mi práctica de la meditación. Si lo que sucede es que yo interpreto esos sonidos, noto que interpreto los sonidos. Ah, mira, cuando escucho algo no puedo evitar nombrarlo. Yo escuché aplauso. Escuché el concepto aplauso. No solo el sonido de un aplauso. Cuando empecé a integrar los sonidos a mi práctica, pude empezar a meditar independientemente de qué sonidos me rodeen. Y la clave está en eso,
en que no se necesita un espacio aislado de silencio para practicar. Podemos meditar en el ambiente más caótico de todos. Es notar lo que es. Si hay mucho ruido, notar que hay mucho ruido. Si interpretamos los sonidos, notar que los estamos interpretando. No se opone a la práctica un ambiente ruidoso. Si nosotros elegimos cultivar un espacio de silencio, es porque queremos que nuestra atención vaya a otros lugares, a nuestra respiración, a lo que podemos observar. Pero esto no quiere decir que sea indispensable para meditar que haya silencio. Siguiente pregunta. ¿Se puede meditar fumado? La respuesta simple es sí, se puede. La respuesta más extensa que viene a mi mente es: naturalmente el estar fumado, el consumir cannabis, genera que uno se cuelgue en lo que está haciendo en el ahora. Entonces, muchas veces se genera, sin que uno lo cultive, ese espacio de meditación. Meditación en acción, meditación en movimiento. Yo creo que el estar fumado puede generar dos cosas: o conciencia o inconsciencia. Intensifica cualquiera de las dos experiencias. Podés muchas veces hacer parkour entre actividades, buscar comida, que el estar fumado a veces te incita a que quieras comer, usar el celular, jugar a algo, hacerte la paja. Podés ir por esta vía o podés elegir la conciencia. Podés elegir dejar de lado todo eso y prestar atención a la experiencia que vivís en el ahora. Una ventaja que tiene el estar fumado, que con esto no estoy diciendo que vayas y fumes porro si es algo que no haces, sino que si vos fumás, que entiendas que una de las ventajas que tiene el estar fumado a la hora de meditar es que ayuda a que uno no requiera de estímulos y que uno pueda estar ahí para su experiencia sin sentir que la experiencia que uno vive en el ahora es aburrida. Esto es una espada de doble filo, porque después es lo que hace que la experiencia normal no fumado te parezca aburrida. Pero al estar fumado, prestar atención a tu respiración puede ser divertido inmediatamente. No requiere que vos practiques la meditación para encontrarte con que esto puede ser interesante, puede ser divertido. Que el aburrimiento puede darse vuelta y convertirse en algo interesante. Estar fumado te lo da servido en bandeja. Y eso significa que si vos te lo propones, podés generar mucha presencia estando fumado. Realmente podés conectar con el ahora y notar cómo los pensamientos aparecen, cómo todo el tiempo hay sensaciones en tu cuerpo que se manifiestan en tu conciencia. Yo diría que
puede llegar a ser más fácil. Pero lo que tiene es que es una espada de doble filo. Te dificulta que después llegues a ese mismo estado cuando no estás fumado. Y empezás a asociar el estar fumado con esa presencia. Y ahí es a donde no te favorece. Porque puedes llegar a pensar que necesitas estar fumado para generar ese estado interno. Cuando no es así, vos podés replicar eso mismo que te gusta del cannabis y lo que genera internamente en vos, en tu estado de conciencia habitual, cuando no consumiste ningún tipo de sustancia psicoactiva. Es simplemente prestar atención a tu experiencia. Requiere práctica, eso es lo que tiene. Requiere dedicación, requiere que uno tenga ganas de conectar con su experiencia. Y no que uno lo haga pensando en que esto es algo que voy a conseguir a futuro cuando dedique mucho tiempo a la meditación, sino que uno diga, voy a meditar de nuevo a ver qué pasa esta vez. Que uno se siente con esa mirada curiosa a practicar. Que después, a largo plazo, uno entienda que se está dedicando a la práctica y que eso está generando que uno esté más conectado con su experiencia. Obvio que existe. No vamos a negar que eso es algo que notamos. Pero al momento de meditar es mejor dejar eso de lado. Vamos con la siguiente pregunta. Voy a hacer una más. ¿Crees que es para todos? Si lo intento y no logro llegar a ese nivel de conexión y paz, ¿lo sigo intentando? Interesante, teniendo en cuenta que lo que compartía recién es que requiere dedicación, pero que es importante que no sea la mentalidad con la que uno se acerque al momento de practicar, que uno no busque generar un estado interno de conexión y paz, que uno simplemente quiera notar lo que es. Cuando uno trae expectativas a la meditación, uno está poniendo un objetivo, un algo que quiere alcanzar en el futuro. Cuando yo haya meditado, voy a sentir paz. Ya decirlo nos hace darnos cuenta del problema con esto. Meditar se trata de estar ahí para lo que está sucediendo en el ahora, no de cambiar nuestra experiencia. Si lo que sucede es que no hay conexión y no hay paz, notar que no hay conexión y no hay paz. ¿Qué significa que no hay conexión? Me siento desconectado. ¿Cómo sé que estoy desconectado? ¿Qué significa eso? Notar eso. No es una experiencia que sea distinta para nadie. Todos podemos notar lo que es. Por lo que sí, meditar es para todos. Yo creo que es una cuestión de practicar con curiosidad y dejar de buscar un estado de conexión, paz, sino sentir curiosidad, conectar con la curiosidad por la práctica. A ver, ¿qué puede llegar a pasar si hago una meditación de 40 minutos? A ver, ¿cómo se siente prestarle atención a los sonidos? Voy a buscar una meditación para prestar atención a los sonidos. A ver, voy a encarar la guía de Mateo de meditación
a ver cómo es dedicarme a la meditación de manera continua durante varios días. Usar conceptos para destruir conceptos a través de el leer sobre la meditación. Esa es la mejor postura con la que uno puede acercarse a la práctica. Puedes prestar atención a lo que está sucediendo en este momento. Sin importar quién seas, en qué momento de tu vida estés, qué estés haciendo ahora, simplemente nota. Así que, si querés seguir notando, si querés seguir practicando, si querés introducirte en este mundillo, está mi guía de meditación, que te va a acompañar en este camino, que va a guiar tus meditaciones para que vos puedas expandir tu abanico a las distintas formas que existen de meditar, que te va a ayudar a que vos entiendas cómo llevar esta práctica a tu día a día, a tu momento a momento. Si esto es algo que te interesa, sabes que me puedes escribir a mi Instagram. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Para mí sería de verdad un placer. Yo sé cuánto te puede aportar este material, por lo que me pondría muy feliz. Si necesitas saber algo sobre el mismo, me puedes preguntar también. Habiendo dicho esto, fin del video. Espero que te haya gustado y muchas gracias por quedarte hasta el final. De verdad que lo aprecio un montón. Gracias. Significa mucho para mí.